adentrarlas en la materia, ¿cuáles son los mecanismos de acción de la acupuntura? Como comentaba antes, tradicionalmente, ¿no?, se ha hablado de los mecanismos con estos conceptos del yin y el yang, el chi, los meridianos. Sí que es verdad que ha habido algunos estudios que han intentado ver el chi, qué son los meridianos. Hay algo de investigación científica sobre esto. Lo que pasa es que actualmente, digamos que los mecanismos de acción más aceptados, porque hay estudios que así han visto que funciona, al final lo que se hace con la acupuntura es una estimulación de los receptores, ¿vale?, los nervios que tenemos a nivel periférico, a nivel de la piel, a nivel del músculo. Se dice que los puntos de acupuntura seguramente son zonas donde hay una mayor concentración de estos receptores sensitivos. Entonces, lo que se ejerce es un estímulo mecánico con la aguja, también se genera un poquito de inflamación debido al pinchazo, y este estímulo es transmitido hacia el sistema nervioso central. Hay estudios donde se habla de la activación y regulación de diversas áreas, a nivel del tronco del encéfalo, de estructuras superiores. Quizá el mecanismo que se ha estudiado más es el del dolor, porque es de los primeros que se estudió, y se ha visto que lo que la acupuntura genera es la segregación de endorfinas, que son un poquito el analgésico natural que nuestro propio cuerpo genera, y eso genera un efecto analgésico a corto plazo, porque las endorfinas tampoco duran mucho. Pero luego se ha visto que estos efectos, si se repiten las sesiones de acupuntura, pueden incluso alterar la neuroplasticidad del cerebro. Y, por ejemplo, hay algunos estudios en dolor lumbar, en síndrome del túnel carpiano, donde se empieza a ver que se pueden producir efectos a largo plazo a nivel de ¿vale?, provocando neuroplasticidad en ciertas áreas del cerebro. Eso es interesante. Otra cosa de la que se habla es que también estos estímulos podrían regular el sistema nervioso autónomo, que digamos que es el sistema nervioso que se encarga de regular las funciones de los órganos, a nivel de presión arterial, de frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos estudios que demuestran cómo hay vías autónomas que se regulan con la acupuntura. Y por último, también los efectos más a largo plazo se está viendo también que son por modificaciones en lo que es el sistema el sistema endocrino, ¿sí?, que es un poco todo lo que es la segregación de hormonas, y digamos que son los mecanismos de regulación a largo plazo que tiene nuestro cuerpo, pues que también ahí acaba teniendo incidencia. O sea que, de hecho, los mecanismos no es un único mecanismo, son múltiples, y bueno, hasta ahora conocemos hasta aquí, pero bueno, seguro que aún hay mucho por conocer y profundizar. Es que lo he explicado fantásticamente, pero digamos que cuando uno coge la agujita y atraviesa la piel, sí, se pone en marcha 4 mecanismos. El local, ¿de acuerdo?, de la zona de inserción. El directamente por el sistema nervioso, lo que se llama el efecto segmentario, por estimulación del nervio. El que sube, digamos, ya a la zona encefálica, arriba, al sistema nervioso central, que es el heterosegmentario, el de las endorfinas. Y para mí el que más me fascina no es ni el local, ni el segmentario, ni el heterosegmentario, sino que es la estimulación que produce a través del tejido conectivo del sistema nervioso autonómico, de lo que se llama del efecto sistémico de la acupuntura, de cómo tú puedes tener un efecto a una zona, un efecto global de la acupuntura, sin que realmente haya un nervio directo que lo comunique. ¿Cómo? A través, sobre todo, del tejido conectivo y de los intermediadores que hay celulares. Me llama la atención lo de la plasticidad del cerebro. ¿Se puede llegar a cambiar, a modificar un poquito la estructura del cerebro? Bueno, la estructura del cerebro cambia constantemente, y de hecho es un proceso... Pero por la acción, me refiero, de sí, por los estímulos. Una sesión de acupuntura. No por una sesión, son por varios. Aquello de la psiconeuroinmunología, que un día hablamos aquí. Yo esto lo desconozco, sí, no lo sé. Pero a nivel de neuroplasticidad, simplemente no es algo propio de la acupuntura, es decir, nuestro cuerpo se adapta a diferentes estímulos, sí, al igual que, por ejemplo, cuando alguien practica un deporte, ¿no? Pues al principio puede ser complicado un gesto, un movimiento, una acción, sí, y con la repetición
se automatiza. El hábito. Ese automatismo se produce porque hay un proceso en neuroplasticidad cerebral que aprende y adapta. Entonces, diversos estímulos funcionan así. Por ejemplo, cuando hay lesiones del sistema nervioso central, como en un accidente vascular cerebral o un traumatismo cráneoencefálico, y hay lesiones de áreas cerebrales y por eso aparecen pérdidas de función motora, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, los procesos de recuperación que se producen después se producen porque áreas nuevas aprenden a hacer la función que había quedado dañada. O sea que esa capacidad de neuroplasticidad existe y se pone en marcha en diferentes situaciones. Se ha visto que ante el estímulo de acupuntura también responde y se puede producir. Hay un concepto que muchos trabajamos, de acuerdo, por la consigna, ¿no?, que tiene, por el estigma de la acupuntura, y hablamos de que la acupuntura, igual que te he dicho antes que es un procedimiento, lo que realmente es una técnica de neuromodulación, vamos a poner el nombre científico, ¿no? Neuromodulación transdérmica a través de la piel. Eso vende más que decir acupuntura en el mundo médico, seguro. Neuromodulación transdérmica. ¿Te gusta más o no? Impacta más, ¿no? No, esa acupuntura dices, oye, esa cosa rara, pero... No, conferencia, charla magistral sobre neuromodulación transdérmica. Bueno, claro, eso... Solamente para saber qué narices es. No, ya la gente se apunta y dice, charla magistral sobre acupuntura. Pero de aquí vienen todos los trabajos de investigación básica, investigación clínica, con los conocimientos que tenemos ahora de neuroanatomía. Yo me apunto lo de neuromodulación transdérmica. Sabía que te gustaría esta. Que me encanta. Paténtalo rápido que se te lo roban. Yo creo que por ahí ya lo han... Algunos lo están utilizando ya, seguro. Hay una cosa clara, hablabas de endorfinas, Carlas. Nos decía el doctor Roquet, la doctora de Legorbur el otro día, que la gente se duerme. Bueno, en una sesión de acupuntura lo habitual es que la gente se duerma. Es bueno que se relajen y la verdad es que normalmente la acupuntura produce un proceso de relajación y además, como solemos dejar a los pacientes pues tranquilos en la camilla, intentando que no piensen en nada, a veces vienen estresados de fuera, pues sí que encuentran un momento muchas veces de relajación y eso pasa muchas veces. Es un efecto secundario de la acupuntura. ¿Cuántos puntos de acupuntura hay? ¿Lo tenéis contemplado esto? ¿Los tenéis contados? Eso es un tema también de mucha discusión, ¿eh? Cualquier punto del cuerpo humano, per se, puede ser un punto susceptible de ser de acupuntura. Otra cosa es que sea el punto, digamos, como una diana, donde mayor número de receptores y mayor acción tendrá. Claro, pero por ejemplo, poner una aguja medio centímetro a la derecha o medio centímetro a la izquierda, ¿puede cambiar mucho la película? No. No? Esto hay diferentes conceptos y se está viendo que no demasiado. Lo primero es decir que los puntos de acupuntura, hay una serie de puntos definidos que se habla que son estandarizados. Se habla de 365, si no recuerdo mal, puntos en los meridianos principales, pero luego hay puntos de acupuntura extrameridiano, es decir, hay puntos de acupuntura fuera de los meridianos de acupuntura, y luego hay un concepto aún más curioso que es el punto Ashi, que se dice Ashi porque siempre se hace la broma, ¿no?, que son puntos que se palpan y tienen que ser dolorosos. Entonces cuando aprietas y duele, el paciente es en chino, ¿vale? Y por eso se llaman así. Pero es que es cierto, ¿eh? Se llaman así por eso. Carlos, no lo he dicho porque digo, como lo digas vas a quedar retratado. Pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. Pues es eso. Entonces, sobre todo si tenemos en cuenta estos puntos sensibles al dolor, cualquier punto que se encuentre que se palpe sensible es potencialmente un punto de acupuntura, es un punto Ashi. Y sobre todo diciendo lo que decíamos antes, ¿no?, que al final la acupuntura funciona por la estimulación de estos receptores de la piel y del músculo. Tenemos receptores sensitivos en toda el área corporal y por tanto siempre hay cierto estímulo que se hace a la hora de pinchar cualquier punto del cuerpo, lo que se considera que si pinchas el punto de acupuntura, la localización más exacta posible, ahí puede haber un mayor número de receptores y como el efecto es mayor que si fuese un punto... Hay un concepto, que se está trabajando ahora, que es el de la dosis de acupuntura. Anda. Contra más exacto seas
cuando tu combinación es la más adecuada, consigues una dosis mayor de acupuntura para llegar a esas endorfinas. Está bien. Lo que hay que decir es que detrás de todo esto hay un conocimiento anatómico del cuerpo por parte vuestra, Básico, eso es fundamental. de ustedes, importante. O sea, hay que saber exactamente Sobre todo hay que saber, todo el cuerpo. Sobre todo hay que saber dónde no pinchar. Eso es lo más importante. Sí, a veces es más importante Eso es lo más importante. el no dónde que el sí dónde.